La creencia o enseñanza fundamental más básica de cualquier religión es: ¿a quién reconocen como Dios? Dependiendo de lo que la gente use como base de su creencia, hay varios dioses que reconocen. Entonces, si la base utilizada es la Biblia, ¿quién es Dios en la Biblia? Quédense con nosotros. Esto es lo que estudiaremos hoy aquí en el mensaje. Hola, soy el hermano Cristian Tantay. Este tema en particular que estamos tratando es para ayudar a aclarar la confusión, porque aunque muchas personas se identifican o describen a sí mismas como basadas en la Biblia, su creencia con respecto a quién es Dios varía y a veces se contradice. Entonces, de acuerdo con la Biblia, ¿quién es el único Dios verdadero? Aprendamos de una oración del Señor Jesucristo, escrita en Juan 17, 1-3. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí el Señor Jesucristo aclara algunas cosas en su oración. En primer lugar, ¿a quién está orando? Jesús le llamó Padre. ¿Qué dijo Jesús en su oración al Padre? Le dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, para poder recibir la vida eterna, ¿qué se debe saber sobre el Padre y qué se debe saber sobre Jesucristo? Según Jesucristo, el Padre es el único Dios verdadero. Por lo tanto, Cristo ha descartado cualquier otra opción de ser el Dios único y verdadero. Solo es el Padre. ¿Qué debemos entender sobre Cristo? Jesucristo aclaró que Él es a quien Dios ha enviado. Por lo tanto, el Dios de la Biblia es el Dios que envió a Jesucristo. Es el Padre, el único y verdadero Dios. ¿Acaso Jesucristo es la única persona en la Biblia que enseña quién es el único y verdadero Dios? Podemos leerlo en 1 Corintios 8, 5-6. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Según los apóstoles, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Por lo tanto, los que enseñan que hay otro Dios aparte del Padre, que es el Creador, van en contra de lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Ahora bien, existe una gran posibilidad de que muchos de ustedes, al ver y aprender estos versículos bíblicos por primera vez, se sientan confundidos por lo que se les ha enseñado antes acerca de Dios. El conflicto no es con respecto a cuántos llamados dioses hay, sino más bien de quién es el verdadero Dios enseñado en la Biblia. La creencia popular generalizada de que el único Dios verdadero tiene tres personas que forman la Trinidad no está escrita en la Biblia, ni siquiera de manera implícita. Esa enseñanza no es la que enseñó el Señor Jesucristo ni sus apóstoles, sino que enseñan claramente que el único Dios verdadero es el Padre solamente. Examinemos qué enseña el Padre acerca de Él, siendo Dios, y si tiene otras personas con Él en calidad de Dios. En Isaías 45, 21, Él dice lo siguiente: declarad y presentad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Según Dios mismo, Él dice: no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Por lo tanto, no hay otros dioses aparte del Padre. Cualquiera que enseñe que hay múltiples personas que son Dios, en realidad,
estaría contradiciendo al Señor Dios. Cualquiera que enseñe de un Dios aparte del Padre, por ejemplo, si alguien enseña que Cristo es Dios, tal estaría oponiéndose a Cristo, porque Él enseñó que el Padre es el único y verdadero Dios. Ahora que sabemos quién es el Dios según la Biblia, ¿qué debemos saber sobre el Dios que enseña la Biblia? Sigamos aprendiendo sobre el Dios verdadero a través de las enseñanzas de Cristo en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Basándonos en lo que el Señor Jesucristo enseñó, debemos entender que Dios es espíritu. Queridos amigos, ¿qué significa exactamente que Dios es espíritu? Lo sabremos después de una breve pausa. Mi nombre es Carlos Mateu. Yo soy de Barcelona, España. Trabajaba mi padre y mi madre. Nosotros estábamos la mayoría de tiempo solos también. Después del colegio, bueno, los valores que nos han inculcado siempre nuestros padres es siempre la verdad por delante, ser muy honesto y con la verdad por delante nunca pierdes. Mi religión anterior era Iglesia Católica. A mí me hicieron católico, pero yo nunca practicaba el catolicismo, ni mi familia tampoco. Y la fe, pues yo he tenido la desgracia de estar casado por primera vez, donde ha sido verdaderamente un horror en mi matrimonio. Entré pues en la depresión cuando descubrí ciertas cosas que bueno, me derrumbé totalmente, ¿no?, en mi vida. Llegué a pensar a suicidarme también, Pues la depresión, donde perdí más de 20 kilos y quedé muy mal. Es cuando el hermano me invitó para venir a la iglesia. Me quedé asombrado por el orden que había, sobre todo mucho orden. La separación me quedó impactado, porque las mujeres aquí y los hombres aquí. Y también valoro mucho pues, que el servicio de adoración sea unificado para todo el mundo, o sea, no cada uno. Entonces lo veo más adecuado. Me sorprendía cada vez que escuchaba una. O sea, aprendía una cosa nueva y me entraba, o sea, me entraba. No es lo otro que te obligaban. Lo hacía voluntariamente y gozaba con eso, o sea, estaba esperando la doctrina y lo comprobaba. Efectivamente coincidía todo. Entonces, no hay duda. Yo fui bautizado en la Iglesia de Cristo en el 2008 y la amabilidad de todos los hermanos me ayudaron mucho en mi vida. Bueno, la experiencia me ha enseñado sobre lo que he escuchado, que estoy en la verdadera iglesia. Yo ahora estoy jubilado. Estoy felizmente casado, gracias al Señor Dios. He podido rehacer mi vida. Tengo que estar inmensamente agradecido al Señor Dios. Y yo pues soy pámulo diácono, cuarto pámulo diácono de la Iglesia de Cristo. Y estoy súper feliz. Yo constantemente, cada día hablo de la iglesia con mis amigos, conocidos. La mayoría son ateos, la verdad sea dicha, pero entablamos conversaciones de cómo es una, qué es lo otro, qué hacemos aquí, qué hacen allí, que tiene que pensar la verdad de lo que le explico yo dentro de mis posibilidades. Entonces les invito que puedan preguntarlo al ministro directamente. Pero cada día yo hago mi propagación. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es un motivo muy grande para poder celebrar de que tú perteneces a ella. No todo el mundo es afortunado en poder seguirlos. Por eso soy muy afortunado en poder pertenecer a esto y poder seguir hasta el final de mi vida. Bienvenidos nuevamente a El Mensaje. Antes de la pausa, aprendimos que Dios es espíritu.
Cristo enseña esto, así que leamos su explicación de lo que significa. Leamos en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Según Cristo, que Dios sea espíritu significa que Dios no tiene carne ni huesos. ¿Qué referencia usó Jesús para mostrar la diferencia de que Dios es espíritu y alguien que tiene carne y huesos? Jesús dijo, como veis que yo tengo. Así que Cristo se usa a sí mismo como ejemplo de lo que no es Dios, porque Dios es espíritu. ¿Y cuál es una forma más fácil de entender que Dios es espíritu? ¿Qué significa que no tiene carne ni huesos? Leamos cómo la Biblia describe a Dios en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia describe claramente a Dios como al Rey eterno, inmortal, invisible. Naturalmente, esto tiene mucho sentido, porque si Dios no tiene carne ni huesos, entonces es invisible. Entonces, puesto que Dios es invisible, ¿puede un artesano diseñar imágenes que representen a Dios? Preguntamos esto porque es obvio que hay aquellos que dicen que su fe o religión está basada en la Biblia, y sin embargo tienen imágenes en su vida que representan a quien adoran o creen que es Dios. ¿Es eso posible, ya que Dios es un espíritu? Leamos ahora en Hechos 17:29. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Según la Biblia, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Entonces, si ni siquiera debemos pensar en Dios de esa manera, ¿cuán peor sería si en verdad uno tiene un ídolo o una imagen diseñada por artesanos para representar a Dios? Eso no debería ocurrir. Ahora, para aquellos que puedan estar viendo y que no creen en la Biblia, podrían estar pensando, ¿cuál es la prueba de que el Dios de la Biblia realmente existe, dado que es invisible? Sabemos que hay personas que viven según el dicho ver para creer. Entonces, ¿cómo responden las palabras de Dios escritas en la Biblia a quienes cuestionan su existencia porque es invisible? Aquí en Romanos 1:19 hasta 20. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Para aquellos que cuestionan la existencia de Dios, la Biblia afirma lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Y cómo se puede saber que Dios existe si es evidente que Él es invisible? Hemos leído, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente. ¿Y cómo es eso posible? Es posible a través de lo que Él creó. Así que aunque no se pueda ver al Creador, lo que Él ha creado se ve claramente y no se puede negar. ¿Por qué aclara esto la Biblia? Hemos leído, de modo que nadie tiene excusa. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha creado, que no solo prueban su existencia, sino incluso su eterno poder y gloria? Leamos ahora en Salmo 19:1 hasta 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
La Biblia enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué cuenta su gloria? Dice, anuncia la obra de sus manos. Así que las cosas que vemos en el cielo, como el sol, la luna, las estrellas, los planetas, el universo, son cosas que Dios ha hecho o creado. A medida que avanza la tecnología y aumenta el conocimiento del universo, hemos aprendido lo preciso y complejo que es el universo y lo diminutos e insignificantes que somos en lo que respecta a su creación. Nosotros no podemos crear las cosas del cielo, pero Dios sí puede, porque es todopoderoso. Y aunque el Creador es invisible, ¿cómo demuestran las creaciones visibles de Dios su existencia, poder y fuerza? Hemos leído, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿Acaso son solo las cosas que Dios creó en el cielo las que dan testimonio de su existencia y poder? ¿Y qué tal esta tierra en concreto? ¿Qué ha creado Dios aquí que demuestre que es todopoderoso? Ahora leamos en Job 12, 7 hasta 10. Pero interroga a los animales, y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo, y ellas te lo contarán. Habla con la tierra, y ella te enseñará, con los peces del mar, y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida de todo ser vivo, y el aliento que anima a todo ser humano. Según la Biblia, hay una sugerencia para aquellos que cuestionan lo que Dios hizo. ¿Cuál fue la instrucción? Hemos leído, interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará, con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Qué podemos aprender simplemente observando el mundo que nos rodea? Aprenderemos que la mano del Señor ha hecho todo esto. Realmente solo Dios puede crear las cosas que la Biblia pone como ejemplo. No importa cuán inteligentes o poderosas se sientan las personas, nunca podrán crear animales o pájaros o peces. Las personas no pueden crear vida. ¿Por qué no? La verdad es que la vida de todo ser vivo y el aliento que anima a todo ser humano está en la mano de Dios. La verdad del asunto es que no podemos dar o hacer la vida por nuestra propia cuenta. Incluso nuestra propia vida o nuestro propio aliento es algo que no podemos retener más de lo que Dios permite. Todas las personas poderosas comprenden esto cuando están en su lecho de muerte. Es tan cierto que a través de las creaciones de Dios, nadie tiene excusa cuando se trata de la existencia de Dios. Ahora, con todo lo que se ha dicho, hay quienes argumentan que nada de lo mencionado del universo, los planetas, la tierra, la vida de los animales y la humanidad prueba que Dios existe y creó todo esto. En cambio, algunos creen en la teoría de que todas estas cosas surgieron por azar y simplemente evolucionaron hasta convertirse en lo que hoy vemos como mundo. Ya que estamos aprendiendo acerca del Dios de la Biblia, ¿cuál es la verdad bíblica concerniente a todas las cosas? Vamos a leer ahora en Hebreos 3, 4. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La verdad es que toda casa es hecha por alguien. No hay nadie en su sano juicio que mire una casa y piense que simplemente se formó de esa manera por casualidad. Aunque no veamos a los albañiles, carpinteros o fontaneros de cada casa, solo con ver la casa sabemos sin ninguna duda que existe. Entonces, ¿qué hay de todas las cosas que vemos que el hombre no es capaz de construir? ¿Cómo surgieron? Lo cierto es que el que hizo todas las cosas es Dios. Solo Dios es el constructor y creador de todas las cosas, las cuales nosotros mismos estamos incluidos entre sus creaciones. Por lo tanto, no solo hemos aprendido que el único y verdadero Dios de la Biblia es solo el Padre,
sabemos que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, como parte de sus creaciones, ¿cuál es el propósito de Dios al crearnos a nosotros, la humanidad? ¿Acaso el propósito de Dios al crear a las personas es el mismo que su propósito al crear a todos los demás seres vivos como los animales? Escuchemos el Salmo 100, 2 hasta 3. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La Biblia claramente dice que nuestro propósito es servir al Señor. Porque es el deber de toda la humanidad servir a Dios. La Biblia enseña, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, hemos sido creados para ser siervos de Dios. Pero, antes de que podamos cumplir adecuadamente este propósito de Dios, ¿qué es necesario? Hemos leído, sabed que Él, el Señor, es Dios. De modo que primero necesitamos saber quién es el verdadero Dios de la Biblia, para poder entender a quién servir. Sin este entendimiento crucial, no seremos capaces de cumplir el significado de nuestra vida. Esta es la razón por la que aquí dentro de la Iglesia de Cristo nos esforzamos mucho en revelar el verdadero mensaje de Dios en la Biblia, particularmente hoy sobre quién es el Dios verdadero. Después de ver este episodio y darse cuenta de que el único Dios verdadero de la Biblia es solo el Padre, ¿cumpliría eso con la instrucción bíblica de saber quién es el Dios verdadero? ¿Sería eso suficiente? Podemos leer la definición bíblica de conocer a Dios en 1 Juan 2, 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Conocer verdaderamente a Dios solo se prueba si guardamos sus mandamientos. Así que para responder a su pregunta, si ver este episodio es suficiente para cumplir con la instrucción bíblica de saber quién es el verdadero Dios, es un gran primer paso en la dirección correcta. Pero uno debe seguir aprendiendo los mandamientos de Dios con el fin de saber qué guardar o seguir. Como siervos de Dios, ¿cuál es la clase principal de servicio para la que Dios creó a las personas, en la que seríamos capaces de escuchar constantemente sus mandamientos? Leamos el Salmo 95, 6 hasta 7. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oís hoy su voz. La Biblia instruye, venid, adoremos. Este es el principal tipo de servicio para el que Dios nos creó. ¿Por qué necesitamos rendir servicio de adoración al Señor Dios? Hemos leído el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo. Este es el propósito de nuestra existencia. Hemos sido creados para servir y adorar a nuestro Creador, el único y verdadero Dios de la Biblia, nuestro Padre. En nombre de todos nosotros aquí en el mensaje, nos gustaría agradecerles por acompañarnos hoy en nuestro estudio del mensaje de Dios. Soy el hermano Cristian Tantay. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio.